Bueno, vamos a comenzar. El objetivo y el enfoque que he querido dar a esta charla es más como una pequeña conferencia o una clase de historia de la iglesia. Porque la historia es muy importante para entender por qué la sociedad actualmente vive como vive. Tenemos que trasladarnos al pasado para tener una visión amplia y poder comprender los fenómenos y los aspectos de nuestra sociedad actual. Y uno de esos aspectos es la cristiandad. La cristiandad pues comienza justamente cristiandad o edad media, ¿no? Para ubicarnos. El Papa León XIII dijo: hubo un tiempo en que la filosofía del evangelio gobernaba los estados. En la fotografía vemos que el 25 de diciembre del año 800, Carlomagno fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa León III. Pero antes de pasar de lleno al tema, yo quisiera, les he puesto ahí unas imágenes. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Quién puede describirlas o decirme qué son esas fotografías? Destrucción, pobreza, ¿no? ¿Por allá? Guerra. Bueno, sí, es prácticamente la sociedad en la que vivimos. En la primera fotografía vemos una imagen de aquellas revueltas de Black Lives Matter que prácticamente casi desencadenan una pequeña guerra civil en los Estados Unidos en el año 2020. Black Lives Matter, un movimiento que dice defender los derechos de las personas negras, pero en sus estatutos se declaran marxistas-leninistas. Es un movimiento con objetivos netamente políticos, que incendiaron Estados Unidos en plena pandemia, cuando la economía estaba en una situación complicada. También vemos una imagen de la Revolución Francesa en la que hubo miles de decapitados en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad. Las consecuencias es eso. Hasta el día de hoy pues Francia vive en una sociedad un poco desordenada y llena de revoluciones y de marchas. Y pues también algunos aspectos políticos nos ha llevado a que muchas naciones en el mundo vivan en una pobreza inhumana, como es el caso de la última imagen de un venezolano que está viviendo y comiendo de la basura. Pero no siempre fue así. La verdad es que la sociedad no siempre vivió en un caos como el que hemos vivido en los últimos 200, 300 años. Pero para entender un poco el tema de la Edad Media y la cristiandad tenemos que llegar a Roma. Cuando nuestro Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar, ellos fueron justo a diferentes ciudades, pero a Roma, a la ciudad de Roma, llegaron sobre todo San Pedro y San Pablo. Es en Roma donde prácticamente comienza a nacer como estructura la Iglesia Católica, fundada por nuestro Señor Jesucristo, en la figura de San Pedro. San Pedro fue crucificado en Roma de cabeza, San Pablo fue decapitado. Y desde ese momento muchos ciudadanos romanos, fueron abrazando la fe católica. Y estos fueron los primeros mártires en tiempos de Nerón y demás emperadores romanos. Pues los cristianos eran perseguidos porque se los injuriaba de cualquier cosa. Nerón decía: a ver, se inundó la ciudad, hay sequía, es culpa de los cristianos. Cristianos a los leones, esa era la frase todo el tiempo. Vemos en la imagen a una niña llamada Santa Inés, de 12 años, que entregó su virginidad por la causa del cristianismo y fue denunciada como cristiana. Y el hombre que estaba detrás de ella pues la denunció y la degollaron. San Sebastián fue un soldado romano que fue asesinado a flechazos. Y también varios santos como San Pancracio fueron algunos mártires que fueron devorados por bestias, crucificados, quemados, etc. Hay una novela muy bonita que recomiendo su lectura, se llama Fabiola, del cardenal Wiseman, escrito en el siglo XIX. Se llama Fabiola o la Iglesia de las Catacumbas. Ahí narra un poco la vida, el día a día de estos primeros cristianos en Roma. Pero llegó el año 313 y un emperador llamado Constantino pues firmó un edicto de Milán que permitió la libertad religiosa en Roma. Esto marcó el fin de las persecuciones cristianas. Es curioso la figura de Constantino,
ya que él no era en un principio creyente, pero él tuvo una visión, pocos días antes de ir a una guerra, tuvo una visión en el que él vio un estandarte con una forma de cruz, y una voz le decía: con este signo vencerás. Fue a la guerra y estaba perdiendo. En ese momento se acordó de ese signo que era la cruz, y pues lo levantó y dijo: Señor, Dios de mi madre, porque su madre, Helena, era católica, pues si yo gano esta guerra, yo me convertiré y permitiré que los cristianos puedan predicar su fe en mi imperio. En ese momento la guerra dio un giro y Constantino ganó la batalla. Así que él se convierte al cristianismo, y eso marcó el fin de las persecuciones a los cristianos. Años después, en el 476, Roma cae. Finalmente el gran imperio romano cayó. Y aquí aparece la figura de San Agustín, que en esos tiempos ya escribió una obra llamada San Agustín y la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios, San Agustín nos habla de dos ciudades: la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Cito a San Agustín: hay dos ciudades, una, la de los hombres que quieren vivir según la carne, y otra, la de los que pretenden seguir el espíritu. Carne y espíritu. ¿Pero qué significa vivir según la carne y qué significa vivir según el espíritu? San Agustín abrazó el maniqueísmo cuando era joven. El maniqueísmo era una secta que decía prácticamente, bueno, entre muchos postulados de ellos decían que lo espiritual viene de Dios, pero el cuerpo, lo material, viene del demonio. El cristianismo no está de acuerdo con eso. San Agustín, cuando se convierte al cristianismo, ataca al maniqueísmo al cual adhirió en su juventud, y él llega a darse cuenta y dice que tanto el cuerpo como el alma son buenos. Lo malo es el modo de vivir solamente según uno mismo, según las pasiones de uno mismo. Y dice en la ciudad de Dios: cuando el hombre vive según la verdad, no vive según él mismo, sino según Dios, pues es Dios quien dijo: yo soy la verdad. De ahí procedía la existencia de dos ciudades diversas y contrarias entre sí. Unos viven según la carne y otros según el espíritu. Entonces, ¿qué significa vivir según el espíritu? Vivir según Dios. Vivir según Dios es vivir según nuestra naturaleza, dice San Agustín. ¿Por qué? Ya los griegos decían, Aristóteles hablaba de algo que se llamaba la ley natural. Digamos, ¿a quién de nosotros les gusta que le mienta? Que le roben, que le asesinen injustamente a un familiar suyo. Pero que a nadie. Curiosamente hay mandamientos de la ley de Dios que condenan la mentira, el robo y el asesinato. Como vemos, los mandamientos de Dios no van en contra del hombre, sino que van de acuerdo a la naturaleza del hombre para que éste tenga paz. Por algo es, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces en el corazón del hombre ya está la esencia de Dios, lo que los griegos llamaban ley natural. Vivir según Dios es vivir según nuestra naturaleza. Pero vivir según el hombre, según nosotros mismos, nuestras pasiones, es vivir según el mundo. Dos amores edificaron dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, que es la terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí, la celestial. San Agustín habló mucho de este tema de la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. Roma, a pesar de que sí se había convertido, habían muchos cristianos, pues fue un imperio que no llegó a convertirse en esa ciudad de Dios. ¿Ustedes piensan que Roma, en la época en que cayó, era ciudad de Dios o ciudad del hombre? ¿Cómo vivían los romanos? ¿Cómo piensan que vivían los romanos? Desde el punto de una tremenda decadencia. Decadencia, exactamente. Orgías, inmoralidades, problemas políticos, corrupciones de los emperadores, una crisis terrible. Y pues eso fue lo que hizo que Roma caiga. Belloc dice que Roma cayó por su propio peso. Pero una de las causas principales de la caída de Roma fue los pueblos bárbaros. Vemos aquí en el mapa todo el imperio romano, pero alrededor de todo el imperio, literalmente, muchos pueblos extranjeros. Los germanos, los anglosajones, los francos, los godos, los visigodos, los ostrogodos, los hunos y los vándalos. Esos eran los pueblos bárbaros. Los germanos y otros pueblos bárbaros ya estaban en Roma como soldados rasos. Eso es interesante.
las invasiones de los bárbaros a Roma no solamente consistían en invasiones violentas, sino que las invasiones bárbaras en realidad eran grandes migraciones de estos soldados bárbaros dentro del imperio y que tenían de alguna manera puestos y trabajo y una vida dentro de la sociedad romana. Y esto creó y causó que la cultura de Roma entre en una decadencia aún peor, ¿no? Y estas grandes migraciones es prácticamente lo que hoy vivimos, los musulmanes y africanos en la Europa actual. El Papa San Pío X dijo a inicios del siglo XX que los musulmanes invadirán Europa, pero no por una guerra, sino por la migración. El cardenal Robert Sarah, en su libro Se hace tarde y anochece, es interesante, él es un cardenal africano. Y él dice que no está de acuerdo y que lo más inhumano es aquellas políticas de fronteras abiertas a los migrantes para que los migrantes salgan de sus países a vivir en peores condiciones en el nuevo país. Eso va en contra de los derechos humanos, dice el cardenal Sarah. Es inhumano. Y eso es acaso la situación que hoy vemos con los venezolanos, por ejemplo. Yo he visto en el bus venezolanos que mendigan, se arrodillan, he visto cómo se arrodillan en un bus a pedir un pedazo de pan. Entonces, estas grandes migraciones a veces terminan acabando o haciendo que los migrantes vivan en peores condiciones de vida. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Con Roma sucedió lo mismo, pero en aspectos culturales. Mientras los romanos se barbarizaban, los bárbaros se civilizaban. Aquí he puesto un capítulo muy interesante de la historia, que es el encuentro entre el Papa León Magno y Atila el Huno. Atila era el rey de una tribu bárbara muy sanguinaria y muy violenta llamado los hunos. Tenía un ejército poderosísimo. Ellos eran nómadas que venían desde Asia Oriental y pues conquistaban territorios. Ellos entraron ya a las puertas de Roma y prácticamente el emperador Valentiniano III se vio perdido. Él dice, no puedo contener a los hunos, o sea, este es el fin. ¿Qué hizo él? Le llamó al Papa, San León Magno, y le dijo, su santidad, enfrente a Atila, yo no puedo, no tengo fuerzas. Cuenta la historia que Atila, entrando con su ejército poderoso, a lo lejos vio un pequeño ejército de hombres que no estaban armados más que con estandartes en forma de cruz, y quien los dirigía era un hombre vestido de blanco, un obispo de blanco. Ambos se encontraron, Atila se bajó de su caballo, y hasta el día de hoy nadie sabe qué conversación tuvo el Papa San León Magno con Atila. Lo cierto es que Atila se dio media vuelta y ordenó la retirada, y se fue de Roma. Es muy interesante este episodio. Esto sucedió en el año 452. Roma se salvó. Por ese momento se salvó gracias al Papa San León Magno, lo que nos indica y nos da una muestra y un simbolismo del poder sobre el orden temporal que el Papa tiene. Porque el papado es una institución dada por Jesucristo a San Pedro, Cefas, sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en ella. A mí me encantaría que los obispos y el sumo pontífice se dieran cuenta del poder que tienen. San León Magno sabía aquel poder divino que le llegó del cielo y salvó a Roma. Pero Roma no tuvo tanta suerte. Años después, en el 476, finalmente cae. Y pues la situación de los cristianos fue complicada. Primero, llegan los apóstoles, predican el evangelio, se convierten en los primeros cristianos y son perseguidos por los romanos, por los emperadores, los mártires. Finalmente, después de años de perseverancia, logran libertad religiosa por Constantino. Pocos años después, Roma cae y llegan unos tipos peores que los romanos. ¿Qué vamos a hacer? Estos nos van a asesinar, estos son sanguinarios, son paganos. O sea, es el fin del cristianismo, decían ellos. Era una situación muy complicada. Y yo pienso que esa es la situación actual de la Iglesia Católica. Los católicos militantes son muy pocos. Y tenemos como enemigos gobiernos, liberalismo, comunismo. Tenemos fundaciones de Open Society de George Soros, Ford Foundation, Fundación Rockefeller, tenemos a la ONU, tenemos todas las instituciones y las leyes en contra de los principios cristianos. Todo el mundo, todo el secularismo en contra de lo que la Iglesia Católica ha preservado y enseña.
es un David versus Goliat. En esos momentos, en el 476, era la situación exactamente igual. Los cristianos eran un David versus los bárbaros, que eran Goliat. ¿Qué hicieron los cristianos, volver al Evangelio? Evangelio según San Mateo. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y sepan, dijo nuestro Señor Jesucristo, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos volvieron a la promesa de Jesucristo y confiaron en que no estaban solos. ¿Y qué hizo la Iglesia Católica? Apostó por convertir a los bárbaros. Si convertir a los romanos era algo muy complicado, pese a que era una cultura muy desarrollada e intelectualmente preparada para recibir el Evangelio, los bárbaros era una empresa imposible. Pero lo hicieron. Uno de los primeros reyes bárbaros conversos fue Clodoveo. ¿Cómo la iglesia llegó a Clodoveo? Gracias a San Remigio, un obispo intelectual espectacular que tuvo la iglesia católica en aquellos tiempos. Le dieron a Clodoveo una esposa católica que se llamaba Clotilde. Ella hizo que su esposo, por lo menos, respete el catolicismo. Pero Clodoveo o Clovis no se convertía. Hasta que llegó la batalla de Tolbiac, en que se enfrentaron los francos. Clodoveo era el rey de los francos, versus los alamanes. La batalla estaba perdida para Clovis. En ese momento se acordó de aquel Dios de los cristianos y dijo, extendió sus manos, miró al cielo y dijo, Dios de los cristianos, Dios de mi esposa, si tú me ayudas a ganar esta batalla, yo me convertiré y te serviré. La batalla dio un giro y Clovis ganó. Similar a qué emperador. ¿Recuerda esa historia? Constantino. Muy similar la historia. Los francos ganan esa batalla y Clovis se convierte y se bautiza de las manos del obispo San Remigio. Hay una historia muy bonita con esto. Cuenta la historia que en el bautizo de Clovis bajó una paloma del cielo con una ampolla, un frasquito de un óleo sagrado. Con ese óleo lo consagraron como rey de los francos. Ese mismo óleo fue utilizado para ungir a los futuros reyes de Francia, de generación en generación. Aproximadamente 33 reyes de Francia fueron coronados con la ampolla sagrada que bajó del cielo. El último rey que fue coronado y fue ungido con esta ampolla fue el rey Carlos X en 1825. Sin embargo, los revolucionarios franceses tomaron esta ampolla y la destrozaron contra el suelo. Cuentan que un sacerdote tomó un frasco y rescató las últimas partículas de la ampolla del óleo sagrado, lo guardó, pero nadie sabe dónde está. Así que eso pues parecería un mito, pero es algo real. La ampolla existió y existe hasta el día de hoy. Desde ese momento los francos vencen a otros pueblos bárbaros, quienes se anexaron a su imperio católico. Los francos comenzaron a convertirse en un imperio, pero un imperio católico. Clodoveo unió a las Galias y liberó a los católicos del yugo arriano. Los arrianos eran una secta que pues nació igual en los primeros años del siglos del cristianismo. Tenían varias ideas un poco extrañas, que es para otro tema, pero varios territorios estaban bajo el dominio de los arrianos y Clodoveo los liberó a los católicos del yugo de los arrianos. Y pues así nace Francia, la hija primogénita de la iglesia. También la iglesia apostó por convertir a otros pueblos bárbaros, entre esos los anglosajones. El Papa San Gregorio Magno envió, los anglosajones es lo que actualmente es el norte, ¿no? Gran Bretaña, Inglaterra. El Papa San Gregorio Magno envió a 3 monjes, uno de ellos llamado Agustín, San Agustín, no el de Hipona, sino uno diferente. Él pues fue donde el rey de los anglosajones, Ethelberto, y lo convierte al catolicismo. Y pues llegó a ser un rey converso, San Ethelberto, rey de Kent. Sucedía en aquellos tiempos que el fenómeno era que si el líder o el rey se convertía, todo el pueblo se convertía a esa fe, abrazaba a todo el pueblo. Por eso la estrategia de la iglesia fue maravillosa. Convirtamos a los reyes y todo el pueblo se convertirá con ellos. La conversión de Irlanda es muy interesante. Irlanda estaba bajo el dominio de los paganos, los druidas y los celtas. Un hombre llamado Patricio, europeo, fue capturado por los irlandeses y llevado a la isla como esclavo. Él vivió en Irlanda muchos años, aprendió la cultura y el idioma de ellos, pero luego escapó.
En Europa se hizo sacerdote y pidió a la iglesia permiso para volver a Irlanda, la tierra donde fue esclavo, pero esta vez para convertir a los irlandeses, ya que conocía la cultura y sabía cómo llegar a ellos. San Patricio es muy famoso por este símbolo que tiene en sus manos. ¿Qué ven ahí? El trébol. Exactamente. Él utilizó el trébol para enseñar de manera pedagógica el misterio de la Santísima Trinidad. Él les dijo, así como el trébol tiene 3 hojas, 3 pétalos, es un solo trébol. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. De esa manera los irlandeses comprendían la doctrina católica y se convirtieron. Años después, ya prácticamente estos imperios católicos empezaron a consolidarse y Carlomagno fue quien reconstruyó el Imperio Romano y él fue el rey de la cristiandad, el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, coronado en el año 800. Y ahora sí vamos al tema. ¿Qué es la cristiandad? He puesto aquí 3 acepciones para un poco entender este concepto. Novalis en 1779 nos dice, la cristiandad era una época hermosa, resplandeciente, aquella en la que Europa era un país cristiano. El Papa León XIII dijo, hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces vemos, Europa, un país cristiano. La filosofía del Evangelio gobernaba los estados, a diferencia de nuestras constituciones liberales, que no tienen nada del Evangelio, ni de los principios naturales, ni divinos. Y me he puesto me he dado la libertad de poner mi propia acepción sobre lo que es la cristiandad. Fue aquel tiempo en donde la vieja Europa mantenía una sola unidad espiritual, social, cultural y de alguna manera política, donde iglesia y Estado no vivían separados en una esquizofrenia filosófica, como la de nuestros estados modernos. Aquel tiempo en donde el metarrelato espiritual de la salvación de las almas se imponía por sobre el microrrelato individualista, materialista y utópico postmoderno. Aquel tiempo en que el sucesor del príncipe de los apóstoles, es decir, el Papa, era el padre espiritual de los reinos, donde los reyes y poderosos del mundo se doblegaban y postraban ante Cristo y ante las enseñanzas de su esposa, la Iglesia Católica. La cristiandad fue aquel tiempo donde Jesucristo era el Rey y Señor de la civilización. Tal vez alguna pregunta sobre estas 3 acepciones antes de continuar. Yo una. Después, en esta época de la cristiandad, ¿cuál, por ejemplo, crees tú, no sé, dicta la historia que era la segunda corriente religiosa más fuerte en el mundo? Bueno, geográficamente te podría decir que, por ejemplo, en tiempos de la cristiandad, aquí en América era el paganismo de las muchas tribus, ¿no? Pero en Europa exactamente el cristianismo. O sea, nada más. De que quizás habían sectas o herejías, las hubo, sí, pero principalmente el cristianismo. ¿Por qué? Para entender la cristiandad, no es que en aquellos tiempos de Europa se llamaba Europa, sino que Europa se llamaba la cristiandad, ¿no? Entonces era como que el continente que hoy llamamos Europa era en realidad la cristiandad y todos vivían en esa unidad espiritual. Varios reinos, principados, pero que compartían esa misma esencia. Entonces sí, el cristianismo. Pero aquí vamos a un punto muy interesante. ¿A quién de ustedes en algún punto de su vida, y lo más seguro en la escuela o en el colegio, les dijeron que la Edad Media fue una época de oscurantismo religioso? A mí me dijeron. Me enseñaron eso. También. ¿Sí? Bueno. Sí, la verdad es que hay muchas leyendas negras contra la Iglesia Católica. El tema de la conquista de América, de la Inquisición, de las cruzadas, que iremos topando estos temas en este grupo. Pero una leyenda negra es justamente eso, la Edad Media, que nos han engañado diciendo que fue un oscurantismo religioso, donde la gente no tenía educación, no había derechos para las mujeres, era una ignorancia bajo el yugo del clero, etc. Y pues el mismo término Edad Media, Regine Pernoud, una historiadora mujer del siglo XX, dice, el mismo término Edad Media es peyorativo. Porque ¿qué significa? Si hubo una Edad Media, quiere decir que hubo una edad antigua y después una edad moderna.
Entonces, lo que vale, el mensaje que nos quieren enviar, dice Regine Pernud, es que solo vale y hubo civilización en la edad antigua y hubo civilización en la edad moderna. Por lo tanto, en ese medio no hubo nada. Media. 1000 años en los que no sucedió nada. ¿A qué clase de tontos se les va a convencer de eso? Dice Regine Pernud. Y dice, esos tontos somos nosotros, los hombres inteligentes del siglo XX, siglo XXI, quienes nos hemos comido el cuento. 1000 años que no pasó nada, veamos. La siguiente parte de la conferencia, pues van a ver que yo no me voy a limitar a leer, porque es importante para mí leer con citas de historiadores importantes, historiadores serios, y pues justamente para darle ese toque técnico y académico a esta charla, pues va a ser importante que yo cite textualmente a varios escritores. En la Edad Media surgió algo muy interesante que se llamó el Renacimiento carolingio. Nadie se atreve a hablar de la revolución intelectual impulsada por Carlomagno, el rey de la cristiandad, en el año 800 después de Cristo. Carlomagno creó la escuela palatina de Aquisgrán, donde colaboraron varios intelectuales, uno de ellos Alcuino. Alcuino fue un religioso que, digámoslo así, fue el primer ministro de educación de la historia de la humanidad, para entender un poco. Él introdujo el programa de las 7 artes liberales, el Trivium, que enseñaba gramática, retórica y dialéctica, y el Quadrivium, que enseñaba aritmética, astronomía, geometría y música. En plena Edad Media ya habían sistemas como estos en el Renacimiento carolingio. Para conseguir esto, se incentivó la construcción de bibliotecas y se fundaron muchos centros de estudio y famosas escuelas monacales, palatinas y episcopales como la de Reims, Chartres, Lyon y Orleans. Ya lo dijo Kenneth Clark, cito, «Todo nuestro conocimiento de la literatura antigua es debido a la labor de recopilación y transcripción iniciada durante el reinado de Carlomagno, y casi la totalidad de los textos clásicos que lograron sobrevivir hasta el siglo VIII siguen vivos en la actualidad». La Edad Media se encargó de preservar los textos antiguos de los clásicos. Renacimiento carolingio. En la Edad Media también desapareció la esclavitud. Algo que caracterizaba a muchos pueblos de la Edad Antigua es justamente eso, los sistemas esclavistas. La Iglesia desde sus primeros siglos condenó la esclavitud. Aquí voy a citar a Regine Pernud nuevamente. Ella dice, la esclavitud es probablemente el hecho de civilización que marca más profundamente las sociedades antiguas, como les he dicho. Ahora bien, es curioso observar, cuando se repasan los manuales de historia, la discreción con la que se evoca, ya se trate de la desaparición de la esclavitud, al inicio mismo de la Alta Edad Media. Y sucede que siglos posteriores, durante la Edad Moderna, tiempo de los renacentistas que muchas veces aborrecían a la Iglesia Católica, se silencia el retorno de la esclavitud del siglo XVI. Silencio guardado paradójicamente por los humanistas de aquellos tiempos. En la Edad Media aparecieron aquellas instituciones retrógradas llamadas universidades. En la Edad Media se fundó algunas, no voy a citar todas, pero vamos un poco. Cambridge, año 1209, Oxford, 1167, Universidad de Colonia, 1388, Universidad de París, de Praga, de Viena, Cracovia, Padua, Bolonia, Florencia, Roma, Lisboa, Salamanca. En la imagen posterior, la Universidad de Cambridge, y en la inferior, la Universidad de Salamanca. Universidades construidas en el oscurantismo religioso de la Edad Media. Algo muy interesante, y diría yo de lo más importante que caracterizó la Edad Media, es el monacato. La historia del monacato es una clase completa, de más de 1 hora, pero lo cierto es que quien prácticamente pues consolidó la vida del monacato, de los monjes, monje viene de monos, que significa solo, fue un hombre llamado San Benito Abad. Su lema, ora et labora, ora y trabaja. Los monjes tenían 2 funciones en su vida, 2 misiones: orar, la oración constante, el silencio, y el trabajo. Los monjes, todo historiador serio, afirmará que los monjes construyeron la civilización occidental. Hay testimonios, cito a Thomas Woods, hay testimonios de testigos de esa época y varios académicos
que afirman que estos religiosos transformaron pestilentes pantanos de Europa en hermosos campos de fértil cultivo gracias a su dedicada técnica agrícola. Los monjes desarrollaron técnicas agrícolas, transformaron los paisajes de Europa con décadas de trabajo. Cito a Gombrich, un autor que no es cristiano. Los monjes daban también clases a los niños alrededor del monasterio. Les enseñaban a leer, a escribir, a hablar latín y a comprender la Biblia. Así el monasterio era el único lugar en medio de extensos territorios donde existía cultura y civilización. Y algo muy interesante de los monjes es que ellos fueron expertos en caligrafía y fueron los primeros copistas de la humanidad. Ellos transmitieron y preservaron las obras de los clásicos griegos, que los renacentistas del siglo XVI se alardearon por volver a los clásicos en el Renacimiento, ¿no? Pero estos clásicos no hubieran existido si los monjes medievales no los preservaban y multiplicaban en sus monasterios. Es decir, los monjes no solo se dedicaron toda su vida entera a transcribir la Biblia, ellos transcribían libros de Platón, de Aristóteles, de Plotino, de Sócrates, etc. Todo el tesoro, incluso de los poetas griegos, paganos, todo el tesoro en literatura, en filosofía que tenemos en nuestros días, fue gracias a los monjes. Sin el trabajo de los monjes, no hubiera existido el renacimiento de los humanistas, porque no hubieran tenido con qué basarse en las ideas del renacimiento italiano. Hablemos un poco de la economía de la Edad Media. No vamos a ahondar en este tema, en el sistema, pero yo diría que fue una economía integral. Ya vamos a hablar por qué este término. Había una estratificación social, era el clero, la nobleza y el pueblo. Pero la diferencia es que en esos tiempos, en esa sociedad, no habían utopías. Hoy tenemos igual, estratificación social. Dios no es comunista, Dios nos creó a todos diferentes. El hombre, por naturaleza, pues anhela a tener propiedad privada, es algo innato en el hombre, el tener. Hay mandamientos que dicen, no robarás, no codiciarás, exacto, objetos ajenos, no codiciarás los bienes ajenos. Justamente hay mandamientos que ya nos hablan de la reivindicación de la propiedad privada. Jesucristo, en un episodio del Evangelio, una mujer rompió un perfume costoso y lo ungió en nuestro Señor. Los que estaban ahí se alarmaron y dijeron, Señor, ese perfume lo hubiéramos vendido para dárselo a los pobres, el dinero. ¿Y Cristo qué dijo? Esa mujer me ungió, no se la reprendan, porque pobres los tendréis siempre, pero al Hijo de Dios no. Jaque mate, teólogos de la liberación. Entonces, en nuestra edad moderna han llegado utopías liberales y marxistas que nos hablan de una igualdad que jamás va a llegar. Y por eso vivimos en una sociedad resentida y con complejos y muchas revoluciones y pues un caos. En la Edad Media sí, hubo estratificación social, pero no habían utopías. Hubo comercio, habían grandes ferias de comercio como la feria de champán, rutas comerciales, ya vamos a ver. Habían gremios, hoy en día los gremios es una herencia que nos dejó la Edad Media, gremios de carpinteros, etcétera, ¿no? De los oficios. Hubo turismo. ¿Cómo había turismo? Por las universidades, muchos alumnos, muchos jóvenes se trasladaban a diferentes universidades en toda Europa. ¿Esto qué generaba? Pues intercambio económico, viajes, turismo. Los monasterios se puede decir que fueron los primeros hoteles, porque una regla de San Benito es que los monjes tenían la obligación de recibir a todo peregrino, a todo viajero, como si fuera Cristo mismo. Entonces eran hoteles gratuitos. Y también funcionaba como albergues, que tenían más capacidad que nuestros albergues estatales modernos. Por lo tanto, pues se puede decir que ese fue el turismo. También las peregrinaciones religiosas, pues hubo mucho movimiento económico. Aparecieron los bancos, empezaron ya a haber comercio con diferentes monedas, plata, oro. Y pues aquí he puesto que había menos intemperancia. ¿A qué me refiero con esto? Hay un autor de un libro muy interesante que se llama Return to Order, Retorno al Orden. El autor se llama John Horvath II, John Horvath II. Él habla sobre, siendo americano, él habla sobre el capitalismo y critica el capitalismo. Él dice que a pesar de que como católicos defendemos pues la libertad de comercio, libertad de empresa y la propiedad privada, el capitalismo ha
dado lugar a un fenómeno llamado intemperancia frenética, dice este autor. ¿Qué significa eso? Intemperancia es falta de templanza, ¿ya? Entonces hoy vemos, por ejemplo, que tenemos un iPhone 9, salió el 10, vendemos el 9 para tener el 10. ¿Por qué? No sé, porque es nuevo. Ese consumismo, los Black Fridays, todo eso, o sea, espiritualmente a veces nos sentimos vacíos y ¿qué hacemos? Te compras. El fenómeno de la obesidad hoy en día está incrementándose a tal punto de que ya no hay estudios solo del género, ahora salen estudios de la obesidad. Quien dice que la obesidad es un problema que hay que tratar, un problema de salud, lo tachan de gordofóbico. En Estados Unidos eso ya es una realidad, puede que a nosotros nos suene un chiste, pero justamente por esa intemperancia, en la glotonería, en la gula, en el consumismo, ¿no? Entonces John Harvard dice que el capitalismo es un sistema que sí, ha dado libertad, ha dado desarrollo económico, sin embargo, está destinado al fracaso, porque el ser humano se ha olvidado de lo más importante, y los valores los hemos dejado de lado por el materialismo. Es un sistema materialista, a la final. Aquí vemos una fotografía de las ferias comerciales y las ligas europeas de comercio que hubo en la Edad Media. Vemos que había comercio desde la zona de Gran Bretaña hasta lo que ahora es Rusia, hasta Tiro, Antioquía, Constantinopla, habían ferias, etc. O sea, había una economía muy movida. Hablemos un poco de los templos. El templo era el espíritu de la cristiandad. En la semana anterior hablamos un poco de la importancia de los templos góticos que aparecieron en la Edad Media. Y pues yo les pregunto, cuando uno va a Europa, ¿qué es lo que va a conocer principalmente? Las catedrales, los museos. Exactamente, museos de arte, catedrales, Notre Dame, Chartres, y no va a visitar el monumento de Karl Marx que está en Alemania o los monumentos feministas del siglo XXI. Uno va a buscar lo que es bello, lo que es ordenado, lo que lo eleva. Las catedrales, las iglesias de la Edad Media tenían ese fin, que cuando el hombre entre, y hasta el día de hoy, si nos vamos al centro histórico, entramos a la basílica, el hombre entra y se eleva, su espíritu se eleva y dice, wow, si esta es la iglesia militante, si este es pues, un poco de cristianismo, ¿cómo será el cielo? Esa es un poco la parte filosófica de estas construcciones. Que también veámoslo desde el lado económico. Gombrich, nuevamente cito a aquel autor que no fue católico. Él dice que la catedral era un proyecto de los pueblos, de cada ciudad. Cada uno quería que la catedral de su pueblo sea la más hermosa de la región o del país. Y para esto todos los ciudadanos, se empeñaban con entusiasmo a este proyecto que unía a arquitectos, canteros, constructores, diseñadores y pintores en un mismo ideal de la fe, en el que nada sobresalía y nadie obtenía un gran reconocimiento o fama, porque su propósito era dar gloria a Dios y no a sí mismos. En cuanto a los monasterios, su construcción exigía años y debió transformar a toda la ciudad desde el punto de vista económico. Es decir, todos los artesanos, los sacerdotes, los nobles, el clero, la nobleza y el pueblo se unían en torno a la construcción de la iglesia. Y cada pueblo quería que su iglesia sea la más hermosa, ¿no? Había esa sana competencia. Y estas construcciones no duraban 5 años, sino 100 años. Por lo tanto, había empleo para varias generaciones. Económicamente, la construcción de los templos fue algo positivo, porque hoy muchas personas dicen, con todo ese dinero que construyeron los cristianos en la Edad Media, en esas monstruosidades de basílicas y catedrales, se pudo haber desarrollado la sociedad económicamente y darlo a los pobres. Falso. Hasta el día de hoy, el turismo en Europa, y sin irnos lejos, yo soy guía nacional de turismo, cuando un norteamericano o un europeo viene a Quito a hacer turismo cultural, ¿qué viene a visitar? Los templos. Exactamente. Hasta el día de hoy nos trae desarrollo económico. Los reyes y reinas. Yo al hablar de la Edad Media, de la cristiandad, no quiero caer en una leyenda rosa y decir que todo fue perfecto, todo fue un paraíso, ¿no? Un paraíso como el que hablaba Marx, ¿no? Un paraíso socialista, ni nada de eso. Hubo corrupción. ¿Qué empresa humana, qué época de la humanidad no ha estado exenta de errores? No ha estado exenta del pecado original. El hombre, cuando tiene poder y dinero, tiende a la corrupción, tiende a corromperse. Entonces,
la Edad Media no estuvo exenta de problemas, de injusticias, quizás sí, pero en nuestros últimos años como repúblicas liberales y democracias liberales, quisiera que me nombren de Ecuador o de Hispanoamérica un presidente que haya sido un hombre virtuoso, realmente virtuoso, y que haya transformado de manera positiva y que no haya sido un corrupto. Yo tengo un nombre, uno, entre no sé cuántos presidentes podemos nombrar. ¿Alguno de ustedes tal vez tiene alguna idea de algún demócrata? El actual de El Salvador. Pero Controversial. Yo me inclino por García Moreno. La figura de García Moreno es uno en... Sin embargo, bueno, hablaremos de García Moreno en una charla, y a lo mejor estábamos hablando para ver si hacemos un recorrido en el centro histórico para hablar de este personaje. Es difícil nombrar un presidente valeroso, un presidente santo, ¿no? En la Edad Media sí hubo. Perdón, es que soy un poco confundido, digamos, cuando estás dando esta charla y todo eso, ¿a qué estás criticando, digamos, con referente al liberalismo? Estoy ahí un poco confundido con los términos cuando dices de las democracias liberales y luego tratamos de rescatar ahí, luego pones como que esa contraposición al liberalismo y lo igualas al socialismo. ¿Pero a cuál liberalismo estamos atacando o a todos? Ya, bueno, el liberalismo es una corriente filosófica que es para estudiarla. Pero te voy a resumir lo que algunos teólogos católicos han dicho. El liberalismo es pecado. El liberalismo fue la segunda revolución. Ya te voy a hablar cuál fue la primera y la tercera. El liberalismo es la corriente que prácticamente buscó la destrucción de la Iglesia Católica desde la Revolución Francesa. El liberalismo lo que buscó es eso, justamente acabar con el cristianismo y con la cristiandad, y lo sigue haciendo. Lamentablemente hay una trampa hoy de la derecha, que pensamos que la izquierda son los socialistas, los comunistas, y la derecha los liberales. Entonces hay una trampa en ese aspecto, que hay que un poco ver con cierta lupa histórica, que el liberalismo y el comunismo son dos caras de la misma moneda, ya, filosóficamente hablando. Karl Marx decía, es muy importante el trabajo de los liberales para que surja la revolución comunista. Él ya lo decía, él ya sabía, ¿no? El liberalismo lo que vino fue a marcar una ruptura con todo esto de la cristiandad para imponer pues todo su sistema filosófico y las leyes que destruyeron las monarquías, que destruyeron aquella época en la que la filosofía del evangelio reinaba en las naciones. El liberalismo, vamos a hablar sobre el liberalismo posteriormente y vamos a traer a expertos en el tema para dar una charla. Vamos a dar charlas de tres aspectos, las tres revoluciones, me adelanto un poco al final de esta conferencia: el protestantismo, el liberalismo y el comunismo, ¿ya? Entonces sí, yo soy crítico del liberalismo. Y justamente hablemos sobre la forma de gobierno contraria al liberalismo, que fue la monarquía. El padre Mato Belle, un excelente sacerdote que vivió en Quito, un cuencano, que gracias a él tenemos la Basílica del Voto Nacional, un ilustre, un pensador filosófico, una eminencia intelectual, llegó a ser incluso congresista. Él dijo, la mejor forma de gobierno es la monarquía. Así de claro era él, ¿no? Entonces vamos un poco a hablar de eso, de los reyes y reinas. Como les decía, presidentes santos, muy difícil. Reyes y reinas santos, sí las hubo. Corruptos, de lo peor. Nefastos, también. Pero equiparemos un poco. La Iglesia ha condenado a quienes no actuaron con justicia en el medioevo, pero también ha premiado el recuerdo de aquellos soberanos justos que buscaron el bien de sus pueblos, llevando una vida recta y con temor de Dios, tales como Esteban, rey de Hungría; Enrique, emperador de Alemania; Luis, San Luis, rey de Francia; Edmundo, rey de Anglia Oriental; Fernando III, rey de Castilla y León. Y por supuesto, la Iglesia recuerda con igual o mayor importancia a mujeres que velaron por la paz y la santidad en sus respectivos reinos: Isabel de Hungría, Isabel de Portugal, Conegunda de Luxemburgo, Tamara de Georgia, Gisela de Hungría. Y es que, a diferencia de lo que los falsos mitos afirman, la mujer tuvo un papel muy importante en el medioevo.
nada más como tarea. Me encantaría que vayamos un poco a leer sobre la vida de Santa Isabel de Hungría y sobre San Luis, rey de Francia. Esos dos personajes son mis favoritos personalmente. Lean, San Luis es mucho para leer, pero lean el testamento de San Luis, rey de Francia. Lean su testamento que dejó a su hijo y con eso van a saber qué clase de monarca era. Qué magnífico monarca. Isabel de Hungría, Santa Isabel de Hungría, una reina, toda una reina, que en las noches bajaba, se acercaba a los mendigos y les daba de comer. Fundó hospitales y albergues, y ella misma se rebajaba de su estado de reina y servía a los enfermos, a los cojos, a los huérfanos. Era madre espiritual. Los últimos días de su vida la pasó en silencio y en oración. Toda una reina. ¿Qué presidente, qué presidente, hombre o mujer, haría eso? ¿Qué primera dama haría eso? Es muy complicado. Ni se diga una reina. Y lo hizo. Y como les dije, el papel de la mujer. Tal vez hemos escuchado que en la Edad Media, aquel mito que decía, no, es que la mujer no tuvo derechos en la Edad Media, porque solo los hombres en el machismo y en el patriarcado que impuso el clero y la Iglesia Católica, la mujer no tenía derecho a la educación, a leer y escribir. Y pues nada más para responder a esa pregunta me basaré en todo este texto de Thomas Woods, gran historiador, quien dice que en el año de 1804, estamos ya hablando de la Edad Moderna, posterior a la Edad Media, se redactó el Código Napoleón, ¿ya? En el cual la mujer dejó de ser dueña de sus bienes propios y no pudo desempeñar en su hogar más que un papel subalterno, pues desde los filósofos Montaigne hasta Rousseau, fueron los hombres quienes compusieron tratados de educación. Pero esto no sucedía cuando el cristianismo reinaba en el corazón y razón del hombre medieval europeo. Y afirmamos esto porque el tratado educativo más antiguo del mundo, conocido como Manual para mi hijo, se elaboró por una mujer llamada Duoda en el siglo IX. Un tratado de educación, redactado por una mujer, en el año 800 aproximadamente. Los romanos, volvamos un poco a la época de las persecuciones de los romanos a los cristianos, aborrecían la nueva religión cristiana porque la consideraban una religión para mujeres. ¿Por qué? Porque el atractivo encerraba que la fe para las mujeres residía parcialmente en el hecho de que la Iglesia santificó el matrimonio. Esta imagen que vemos aquí, de un hombre pidiéndole matrimonio de rodillas a una mujer, era un escándalo para las tribus y para los pueblos de la Edad Antigua. Para el pueblo judío, el pueblo incluso romano pagano y los pueblos bárbaros, que un hombre le sea infiel a su mujer, normal. Si una mujer le era infiel a su marido, pena de muerte. La Iglesia vino a condenar la infidelidad tanto del hombre como de la mujer. Nuestro Señor Jesucristo, pues, firmó la monogamia, la santificó en matrimonio. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Santificó el matrimonio, la familia. También resulta extraño, hablando de mujeres, que los primeros mártires venerados como santos hayan sido justamente eso, mujeres y no hombres. Santa Inés, Santa Cecilia, Santa Ágata y tantas otras, incluyendo la veneración a la Virgen María desde los primeros años del cristianismo. Otros nombres que resuenan en la memoria de la historia son Leonor de Aquitania, reina; Blanca de Castilla, abadesa; Gertrudis de Jepta, escritora y teóloga; Juana de Arco, campesina y heroína. También es sorprendente constatar que la enciclopedia más conocida del siglo XII emana de una religiosa, la abadesa Erra de Landsberg, con su famoso Hortus Deliciarum. ¿Y qué decir de las doctoras de la Iglesia? Uno de los títulos más grandes que ésta puede otorgar a un ser humano. Y sin miedo, la Iglesia se lo dio a Santa Hildegarda de Bingen, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. Obviamente, para alcanzar este rango, este título de doctor de la Iglesia, es gigante el conocimiento teológico y aporte filosófico que estas santas dejaron como legado. Y ante toda esta lista de mujeres llevadas a los altares, podemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo consiguieron estas damas crear los mejores escritos, cartas y obras de sus tiempos, si muchos afirman dogmáticamente
que la mujer no podía aprender a leer, escribir o peor aún, ser valorada en aquella época. Me atrevo a responder con una frase. El primer cambio cultural y desarrollo intelectual, espiritual y académico de la mujer fue gracias a la Iglesia Católica, no al movimiento feminista actual. Y esta imagen lo resume todo. Esta imagen resume la filosofía de la Edad Media. María Santísima coronada como reina y señora de todo lo creado. Ahora bien, la cristiandad, la época en la que la filosofía del Evangelio reinaba en los estados, no duró para siempre. Lamentablemente murió. Murió por 3 revoluciones, principalmente. La Edad Media representaba algo: cristianismo, unidad, un hombre espiritual. Representaba orden. Digámoslo así, no perfección, no quiero caer en utopías, pero representaba y existía esa realidad. Llegaron 3 movimientos llamados revoluciones que acabaron con esto. La primera revolución fue la revolución protestante, liderada o iniciada por Martín Lutero. La segunda revolución fue la revolución del liberalismo, que saltó en la Revolución Francesa, asesinando a miles de seres humanos y desencadenando una persecución a la Iglesia Católica como nunca antes. Una de las revoluciones más sangrientas, decapitaciones diarias, en nombre de la igualdad, la libertad y la fraternidad, el liberalismo. Y su hija, la Revolución Comunista. Estas 3 revoluciones que hablaremos en las semanas posteriores marcaron el final de la cristiandad. Estas revoluciones son inspiradas, según el pensador católico que ya vamos a citar, por 2 pecados básicamente: el orgullo y la sensualidad. Me adelanto un poco. Clero, esto lo explicó Nelson en la charla de la semana anterior. En la Edad Media había 3 segmentos: clero, nobleza y pueblo. Martín Lutero, la revolución protestante, ¿qué atacó? El clero. Él tenía orgullo. Él decía: los papistas, los bastardos católicos, ¿yo por qué voy a obedecer a un obispo, a un superior? ¿Por qué obedecer a un papa? Orgullo. ¿Y sensualidad? Martín Lutero terminó pues teniendo relaciones sexuales con una monja. Él no supo guardar continencia ni el celibato. Él no entendió, jamás entendió lo que era el celibato. Orgullo y sensualidad. Atacaron al clero, la revolución protestante. La revolución liberal atacó a la nobleza. Orgullo. ¿Por qué respetar a un monarca? ¿A mí qué me importa Clodoveo? ¿A mí qué me importa el ungüento sagrado? ¿A mí qué me importa los reyes? No. Nosotros, los nobles, debemos tener el poder. Debemos tomar el poder. Decapitemos a Luis XVI y a María Antonieta. Acabemos la monarquía. Nosotros subamos al poder. Orgullo. Y la sensualidad. Bailaron prostitutas en Notre Dame, en plena Revolución Francesa, en el templo de Notre Dame. Y el comunismo. Pueblo. El pueblo debe tener el poder, ¿no? El pueblo, la desigualdad, no, hagamos la revolución. Consecuencias: estos revolucionarios son los ricos y el pueblo está en la miseria. 3 revoluciones que crearon caos y acabaron con el espíritu de la Edad Media, del cristianismo, de la cristiandad. Entonces, como dijimos, la cristiandad marcó una sociedad más ordenada. Plinio Correa de Oliveira, quien es el mejor filósofo y pensador católico, en mi opinión, del siglo XX, él escribió un libro muy interesante que recomiendo la lectura a ojo cerrado: Revolución y Contrarrevolución. Todo hombre debe leer ese libro. Revolución y Contrarrevolución. ¿Qué nos dice el doctor Plinio Correa de Oliveira? Si la revolución es el desorden, la contrarrevolución es la restauración del orden. Y por orden entendemos la paz de Cristo en el reino de Cristo.
o sea, la civilización cristiana austera y jerárquica, fundamentalmente sacral, anti-igualitaria y antiliberal. Plinio Correa de Oliveira. Nosotros no tenemos que volver a la Edad Media, a la cristiandad. No podemos tener ese como objetivo. Un católico no puede. Sería arar. Sería perder el tiempo. No vamos a poder recuperar aquel espíritu de la cristiandad, porque ya la revolución lo mató. Pero lo que tenemos que hacer es volver al orden, return to order. ¿Y qué tenemos que ser como católicos, como ciudadanos que buscamos el bien, la verdadera libertad y no el libertinaje? Y el orden, ser contrarrevolucionarios. Y esa es la tesis del doctor Plinio Correa de Oliveira en su libro, Revolución y Contrarrevolución. ¿Por qué? Porque si somos contrarrevolucionarios, iremos contra la corriente de este mundo, contra la carne, contra nuestras propias pasiones, contra la ciudad del hombre. Y volveremos a la ciudad de Dios, que hablaba San Agustín al inicio de esta charla. ¿Y cuál es aquel imperio, aquel reino al que un contrarrevolucionario debe aspirar? Ya no la cristiandad, sino el reino de María. ¿Ok? San Luis María Griñón de Montfort, un santo del siglo XVIII, escribió el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, y él habla y dice proféticamente que después de toda la destrucción de la cristiandad, nacerán unos santos. En aquellos tiempos tumultuosos, en nuestros días, nacerán unos santos que serán unos colosos, serán gigantes, serán magníficos. Y estos santos se van a encargar de instaurar el reino de María. Esto lo escribió San Luis María Griñón de Montfort en el año 1700-1800. En 1917, la Virgen de Fátima se apareció a 3 pastorcitos y les dijo: si el mundo no se convierte, Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo, pero al final mi inmaculado corazón vencerá. ¿Qué significa eso? Al final vendrá el reino de María. Vemos que está conectado entonces la tesis del doctor Plinio en el siglo XX, en la década de los 50 en adelante, que tiene relación con las profecías de Fátima de 1917 y se cumplen con las profecías de San Luis María Griñón de Montfort de 200 años antes. Ese es el objetivo de nosotros: instaurar el reino de María con la contrarrevolución. Volver al orden. Muchas gracias, ahí está la referencia si quieren copiarlas. Te iba a preguntar por qué hablas de 3 revoluciones y no se podría también ahí meter una 4ª revolución que para mí es terrible, que es mayo del 68, donde nace todo el woke, el posmodernismo y todo esto. Sí, bueno, yo pienso que mayo del 68 es una consecuencia del liberalismo y del comunismo. A ver, la mayoría de los jóvenes del mayo francés eran comunistas. Entonces, ahí vemos un poco las consecuencias. La revolución sexual fue algo terrible. Y pues sí, yo diría que es parte de esta, diría de la tercera revolución, que al final busca eso, el orgullo y la sensualidad. Ahora, el doctor Plinio hablaba de la 4ª revolución y la 5ª. Él decía que la 4ª revolución era el indigenismo tribal. Volver al tribalismo, volver a la barbarie. Y eso es un poco lo que vimos, por ejemplo, en las revueltas de octubre aquí en Ecuador. Vemos que, claro, o sea, los indígenas que están influenciados por el liberalismo y sobre todo el indocomunismo, pues quieren eso, viven en ese resentimiento, ese orgullo, y pues están cada vez incentivando a eso, a la pérdida de la civilización. Y finalmente, también el doctor Plinio hablaba de la 5ª revolución, que ya es la revolución del satanismo, directamente. Y eso ya lo estamos viendo en Estados Unidos, donde muy abiertamente existen las iglesias de Satanás o las iglesias satánicas. Recién se debatió en una escuela pública de Estados Unidos sobre si deberían permitir el club de Satán como extracurricular, un club
netamente satánico. Y ya se están discutiendo, ya se están aprobando estos temas abiertamente. Ya vemos esta quinta revolución. Entonces, sí, este tema de las revoluciones es algo que todo está ligado. ¿Quién es el principal revolucionario? Satanás, el demonio. Porque, obviamente, ante la cristiandad, ante esos valores, el demonio iba a estar feliz o triste de esa sociedad. Obviamente decepcionado, obviamente quería destruirla. ¿Y cómo? Con las revoluciones. Y lo sigue haciendo. Él no descansa. ¿Cómo hacemos ahí si creemos que todos somos distintos? Digamos, decimos que somos distintos, que no somos iguales, pero al mismo tiempo reprimimos lo otro. ¿Cómo hacemos ahí? Debemos, o sea, yo entiendo que eso no es lo bueno y deberíamos reprimirlo. No sé si reprimirlo. ¿Pero qué estamos reprimiendo? Digamos, el tema de lo que tú bien dices, digamos, por decir en la universidad, el otro tema que te había hablado la otra vez, fomentamos un libre pensamiento en el cual abarcamos diversas perspectivas para que la gente pueda escucharlas. En las universidades, ¿qué hacemos ahí? O en las universidades vamos a ser como los que están ahorita ahí dentro y que nos muestran, digamos, aunque ellos digan que existe libertad de cátedra para los maestros y ellos, digamos, tienes en la universidad que el 97% te da toda la teoría ideológica hacia un espectro político, entonces nosotros vamos a hacer ahora lo mismo, pero hacia nuestro lado. O sea, no se batalla eso en mi cabeza. Sí, o sea, para que mires la tolerancia de los tolerantes, que en una universidad tú vives eso en el día a día, ciencias políticas de la central, hermano, o sea, estás ahí en medio de los revolucionarios. Pero pienso que, empezando lo que tú haces, el primer paso para ser contrarrevolucionario, en mi opinión, es formándose, con un pequeño grupito de 5, 10, 15 personas. Formarte intelectualmente, para que tengas bases, poder ir a la universidad y plantear, hey, no, pero mira, no has pensado en esto. Y un poco rebatir a todo el sistema instaurado, todos estos dogmas académicos que existen. Y dando la batalla, tú lo estás dando. Desde tu trinchera lo estás dando. ¿Por qué? Porque no somos iguales, ¿no? Entonces cada uno en su trinchera, tú en las ciencias políticas. Entonces, formarnos y enfrentar sin miedo, con prudencia. Ser prudentes como serpientes y mansos como palomas, dice el Evangelio.